El pasaje que estudiamos hoy no parece estar en los evangelios sinópticos o los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. A pesar de que Cristo hizo milagros similares, hay detalles en este milagro que no parece ser algún otro de los otros de la misma calidad, milagros que Jesús hizo. Y yo quiero que en esta mañana, a través de la palabra de Dios, podamos entender, saber que Dios quiere glorificarse en tu vida. ¿Ok? ¿Qué dije yo? Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere hacer sus obras en tu vida. Número 2, Dios quiere que tú sientas la necesidad de eso, de que Dios obre en tu vida. Y número 3, que nosotros tomemos la decisión de obedecer el mandato de Dios y de esa manera permitir que nuestras vidas sean una bendición. Antes de abrir la palabra, quiero que tengamos una oración para pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre bueno del cielo, te damos gracias infinitas por tu amor y por tu misericordia. Hemos venido a este lugar y en este momento es la oportunidad para abrir tu palabra y escuchar tu voz hablándonos. Te rogamos que nos des tu Espíritu Santo, que nos des apertura a la palabra y que podamos, oh Señor, poder internalizar el mensaje y sobre todo que podamos desear que obres en nuestras vidas de forma especial. Invitamos al estudio de tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús había estado en el templo en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se hacía anualmente donde se celebraba la salida de Israel de Egipto a Canaán, y en el camino los 40 años vivieron en carpas, en tiendas, en tabernáculos, lo que le llaman el Sukkot. Precisamente, recientemente ahora se va a celebrar, los judíos van a celebrar esa fiesta en septiembre ahora, y después celebran el Yom Kippur. Después de la celebración de esa fiesta, Juan coloca su estudio, su episodio del milagro. Él lo coloca después de toda esa conversación y todo lo que ocurrió en los capítulos anteriores, en la fiesta de los tabernáculos. Y en la conversación que Cristo tuvo con los judíos, fue una conversación muy controversial. Y era una conversación respecto a la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Y los judíos, incluyendo los fariseos, terminaron queriendo matar a Jesús. Porque Jesús decía quién era él. Él decía que él era antes de Abraham. Y esas palabras enfurecieron a los judíos, y la expresión que usó Jesús fue la expresión del gran yo soy que se les presentó a Moisés. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Esa declaración le pertenecía solamente al Dios del Sinaí. Y ahora Cristo lo usaba para referirse a él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Allí entonces dice que tomaron piedras para arrojárselas a Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, Jesús se fue. Entonces, que ese es el contexto de Juan capítulo 9 que estaremos estudiando en el día de hoy. Vamos a ver esa sanidad. Vamos todos al Juan capítulo 9. Vamos a pedir que estemos todos concentrados en la Biblia. Abre tu Biblia en Juan capítulo 9. Vamos a escuchar la palabra de Dios y enfocarnos en ello. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 9. Dice lo siguiente: al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ese es el milagro de la curación de este ciego. Vamos a estructurar este pasaje en tres partes. La primera parte del pasaje, hablemos del encuentro. ¿Ok? En la segunda parte del pasaje podemos hablar de las obras de Dios. Las obras de Dios. Y en la tercera parte del pasaje encontramos la curación. Vamos a estructurar este pasaje de esa manera y vamos a comenzar con la primera parte del pasaje. Hablemos del encuentro. Si usamos de forma cronológica lo que Juan dice, Cristo sale del templo y se encuentra con este ciego. Si el episodio no está en forma cronológica en el relato de Juan, entonces podemos decir que Jesús pasaba por la calle. Solamente dice al pasar Jesús. Dice que al pasar Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Si ustedes pueden ver allí, Jesús vio al que no podía ver. Jesús vio al que no podía ver. En algún momento Cristo habló de la vista o de los ojos como la luz del cuerpo. Si los ojos es la luz del cuerpo, pero el hombre no podía ver, significa entonces que este hombre había estado toda su vida en tinieblas. Pero el libro de Juan, el capítulo 1, dice que, hablando del verbo, que este es la luz que alumbra a todo hombre. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Ahora, el Cristo que es la luz vio a aquel que estaba en oscuridad. El ciego estaba en tinieblas toda su vida, pero gracias a Dios que llegó la luz. Llegó la luz que es Cristo. Llegó la luz que es Jesús. Y Jesús dice que vio a este ciego. La Biblia en Apocalipsis, cuando Jesús se le presenta a Juan, ¿cómo son sus ojos? Sus ojos son como llamas de fuego. Y los mensajes a las iglesias que estamos estudiando los miércoles y miércoles no, presenta a ese Jesús que lo conoce, ese Jesús que lo ve. Yo conozco tus obras. Ese Cristo que está siempre mirando. Este ciego estaba en tinieblas, pero llegó la luz que es Jesús y lo vio. Nosotros, mis queridos, hay veces que nos encontramos en tinieblas. La Biblia dice que nosotros, al llegar a conocer a Cristo, decíamos el sábado pasado, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? ¿De dónde nos llamó? ¿Es Dios? ¿A dónde nos llamó? A su luz admirable. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando fuimos elegidos por Dios y ahora hemos estado acá, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿saben qué, mis queridos? Muchas veces nosotros supuestamente hemos venido a la luz,
pero todavía seguimos andando en tinieblas. El libro primero de Juan, la primera carta de San Juan, yo creo que vayamos todos allí, por favor, vamos todos allá, la primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo... Juan, perdón. Capítulo 2, versículo 11, 10 y 11. Dice lo siguiente: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Eso es lo que dice, ¿verdad que sí? Yo leyendo el versículo 9, versículo 10, perdón. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está ¿cómo? Está en tinieblas, número 1. Número 2, y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En otras palabras, aborrecer a tu hermano te hace ciego espiritualmente. El que aborrece a su hermano, dice la Biblia, que está ciego. Y el que está ciego puede tropezar. Por lo tanto, mi querido, si en esta mañana tú estás aborreciendo a uno de tus hermanos, ten cuidado porque estás en tinieblas. Si en esta mañana hay algo en tu corazón contra un hermano, ten cuidado porque hay tinieblas en tu corazón. Juan dice aquí que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y no solamente está en tinieblas, está caminando en tinieblas. Y entonces lo opuesto es, ¿qué cosa? El que ama a su hermano permanece en la luz. Así es que si en esta mañana tienes algo contra tu hermano, yo quiero que tú te dejes ver por Jesús, porque Jesús te quiere ver. Jesús vio al ciego. Jesús te quiere ver en esta mañana y quiere hacer algo diferente en tu vida. Quiere obrar las obras de Dios en tu vida. El texto nos dice que este hombre era ciego de nacimiento. Hay personas que pierden la visión por la vejez. Hay otras personas que pierden la visión por algún accidente que tuvieron. Hay personas que pierden la visión por alguna enfermedad. Escuché la historia de un señor que él tenía problemas. Una historia que me impactó muchísimo. Él dice que él tiene problemas con las mujeres. Un hermano de la iglesia. Y el problema que él tiene con las mujeres era ese, que le gustaban las mujeres. Y cuando él veía una mujer, pues él codiciaba y había luchado mucho con eso. Y él le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, pero si para eso tienes que hacerme ciego, entonces ciégame para salvarme, Señor. Eso es querer ser salvo. Eso es querer ser salvo. Mis queridos, pasó el tiempo
y en un momento le subió la diabetes y fue tan alta que le quitó la vista. ¿Saben que la diabetes te puede quitar la vista? Sí. ¿Verdad que sí? Puede hacer. Este ciego no fue que le dio diabetes. El ciego de esta historia, él nació así. Y el texto dice que Jesús vio un ciego de nacimiento. Y entonces cuando eso ocurre, cuando ocurren esas cosas, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuve yo que nacer así? Es posible que hoy tú te estés preguntando por alguna condición que tienes y le preguntes, Señor, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú naciste así? Es posible que tú tengas familiares que tienen alguna discapacidad y nacieron así. Tú preguntas, Señor, ¿por qué permitiste que nacieran así? Y es posible que estés luchando con alguna persona a la cual tú cuidas, con algún tipo de discapacidad que no es así. Y nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Saben, mis queridos, nosotros no tenemos todas las respuestas al sufrimiento humano. Nosotros no podemos conocer toda la razón por el sufrimiento humano. Lo único que podemos decir es que Dios lo hizo todo perfecto. Dios sembró buen trigo. Sin embargo, un enemigo sembró cizaña. Y Jesús dijo a sus discípulos, cuando dijo la historia en Mateo 13, un enemigo ha hecho esto. Aunque no podemos tener las respuestas del sufrimiento humano, y sabemos que sí, el sufrimiento viene por causa del enemigo, aún así nos preguntamos el por qué esas cosas ocurren. Y esas son las cosas de la vida, las cuales a muchas personas les causa duda y abandonan a Dios. Porque dicen, pues si Dios es un Dios tan bueno, entonces ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no impidió que naciera de esa manera? ¿Por qué Dios no impidió que yo naciera así? ¿Por qué Dios no impidió que eso no ocurriera? Y entonces muchas personas comienzan a dudar del amor de Dios. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué? Ahora los discípulos también se la hacen. En el versículo 2 de Juan 9, capítulo 9, le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿por qué estás ciego? Ahora, si ustedes leen el versículo, se darán cuenta que esa no fue la pregunta. Ellos no están preguntando por qué está ciego, por qué nació ciego. No, para ellos ya tienen la respuesta. La pregunta de ellos no es por qué. Es decir, ya sabemos por qué que está ciego, es porque él es un pecador, pero ahora queremos saber, Jesús, ¿quién fue que pecó? Si fue él que pecó o fueron sus padres que pecaron. O sea, automáticamente ellos están haciendo un juicio de valor de que la razón por la cual ese hombre está ciego, por la cual nació ciego, fue porque él pecó o porque sus padres pecaron. Los rabinos del tiempo de Jesús, algunos de ellos creían que un niño hasta podía pecar en el vientre de su madre. Eran un poco extremistas algunos de ellos. El concepto de la enfermedad por causa del pecado era un concepto muy arraigado en el pueblo de Israel. Nosotros, por ejemplo, encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, donde Dios habla a Israel y en las bendiciones y maldiciones que ellos sufrirían por causa de la desobediencia
o bendiciones tendrían por causa de la obediencia, habría algunas consecuencias que ellos sufrirían. En Deuteronomio capítulo 28, el versículo 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces ahora presento una lista de todas esas cosas que le vendrían por la desobediencia. En el versículo 28, entonces, miren lo que dice. Jehová, esa es parte de la lista que hay allí. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Los discípulos, al igual que todo Israel, tenían la idea de que esa enfermedad había sido por pecado. ¿Ok? Había sido por un pecado que él había cometido. Y como era adulto, dijeron, bueno, este pecó, por eso le pasó eso. El libro de Job también nos habla acerca de eso. Pero la pregunta primero es, ¿quién pecó? ¿Pecó él? Número 2, ¿o pecaron sus padres? Esa era otra idea, que está precisamente en el mandamiento número 2. En el segundo mandamiento, en Éxodo 20, versículo 5, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. O sea, la maldad de los padres yo la visito, yo la castigo. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de los padres, yo castigo la maldad, dice el mandamiento. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes de Cam? Lo que hizo Cam con su papá. Cuando ustedes notan el texto, ¿quién es maldito? Canaán, su hijo, ¿verdad? Esa idea se fue desarrollando en la Biblia. De hecho, los amigos de Job le dijeron a Job lo siguiente. Le dijeron a Job: Job está sufriendo porque perdió sus 10 hijos, ¿verdad? Y estos amigos, supuestamente amigos, en vez de darle consuelo a Job en su dolor, en su duelo, lo que hacen es que comienzan a traer más dolor a su corazón. Y le dijeron a Job: si tus hijos pecaron, Dios los echó en el lugar donde merecían. Mis queridos, tenemos que ser muy cuidadosos. Usted nunca sabe por lo que está pasando una persona. Sea cuidadoso con sus palabras. Y no haga el papel de los amigos de Job. En vez de darle consuelo, lo que hicieron fue que se pusieron a juzgarlo y a dañarlo más todavía. Sé de las personas que construyen, no de las personas que destruyen. Anima un corazón desanimado. Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate la boca y no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, haz silencio y no digas nada. Muérdete la lengua mejor, pero no digas nada. La Biblia dice que ellos acusaron a Job por su pecado. Pero más adelante, Dios le dijo en el libro de Ezequiel: yo estoy escuchando algo entre ustedes. Jeremías 31:29 y también Ezequiel capítulo 18:2. Hay un refrán que ustedes están diciendo por ahí que dice así: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Los padres pecaron y los hijos sufren las consecuencias. Ahora Dios le dijo a ellos: ya no se va a repetir más ese refrán entre ustedes. Los hijos no pagarán por los padres, ni los padres tampoco por los hijos. Pero aún así, la idea entre los fariseos, que eran los líderes religiosos del pueblo, se quedó permeada en la gente. La pregunta de los discípulos: ¿quién pecó? No le preguntaron a Cristo: ¿por qué está así? No, ya asumieron que él está así porque había pecado y ahora lo están condenando. Está así por su pecado. ¿Quién fue que pecó?
él o sus padres. Tengamos cuidado con juzgar, mis queridos. Nosotros vivimos en un mundo imperfecto, el cual nosotros experimentamos eventos en la vida que nosotros no podemos controlar. No todo lo malo que ocurre es por consecuencia de un pecado. Es cierto que a una persona le puede dar cáncer por fumar toda la vida. Es una consecuencia de haber usado tabaco todo ese tiempo. Un joven, como vi en una noticia allá en Santo Domingo, a los 19 años, se había muerto porque sus pulmones ya no podían más, y todo surgió por el vape, por vaping, y usar la juca también. Hay consecuencias que vienen, que son resultado, ¿verdad?, de actos que uno hace. Eso está bien, eso es correcto, es parte de la consecuencia de la vida, las decisiones que uno toma. Ahora, hay eventos que ocurren en la vida, los cuales uno no tiene control y que ocurren por el simple hecho de vivir en un mundo imperfecto. No tenemos control sobre esas cosas. Y ahora, algunos adjudican de que les pasó eso por su pecado. Cuando pasó el terremoto en Venezuela, escuché a algunos evangélicos de esa gente que estaban diciendo que eso pasó porque ellos estaban... Hay que tener mucho cuidado, mis queridos, con eso. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que le pasó eso porque estaba en esto, lo otro, porque a este país le pasó eso? Usted no es Dios, usted no puede juzgar a nadie. Usted no es nadie para juzgar a nadie. Y Jesús, cuando los discípulos le dijeron esto, Jesús les corrigió y les dijo a ellos en el versículo 3, y esta es la segunda parte, ahora vamos a ver las obras de Dios. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cristo dijo que él estaba ciego no porque él había pecado. Él estaba ciego no porque sus padres habían pecado. Los discípulos hacen la pregunta con referencia a la causa, pero Cristo responde con referencia al resultado, al propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y yo quiero que tú sepas que tú eres parte del propósito de Dios. Yo quiero que tú sepas hoy día que tu existencia es parte de un propósito divino. Yo quiero que tú sepas que tú no viniste a este mundo solamente para existir. No, Dios te hizo con un propósito. Tú eres parte del plan de Dios. Tú no eres una casualidad. Tú no eres resultado del mero chance. No, tú fuiste creado con un propósito. La semana pasada, en la tarde, hablamos de ese propósito. ¿Se acuerdan ustedes? En Isaías y cosas, ¿verdad? Fuimos creados. ¿Quién me dice lo que dijimos la semana pasada? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Muy bien, Joel, gracias. Fuimos creados para su gloria. Dios nos creó para revelar su imagen a nosotros, para reflejar la gloria de Dios. Tu vida, mi querido, no es mera casualidad. Ahora, ¿qué tú haces con eso? ¿Qué tú haces con ese conocimiento? Ok, está bien. Yo fui creado con un propósito. Ok, ya yo lo sé. Ahora, ¿cómo yo me ubico en el propósito de Dios? ¿Cómo yo hago para ubicarme en el propósito divino? Para eso entonces debes inmiscuirte
entrar en el plan de Dios revelado en su palabra. Y tu vida ser guiada por su revelación, la revelación de Dios. Este no pecó, sino que esto ocurrió para que las obras de Dios se manifiesten. La Biblia nos presenta, en este caso, de que el propósito de la vida de este hombre era para que Dios pueda ser glorificado a través de las obras de Dios. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la obra de Dios se manifiesta a través de toda ella. En Génesis 1, ¿qué encontramos en Génesis 1? ¿Qué encontramos en Génesis 1? La creación. ¿Cómo se le llama a la creación? El capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Cómo se le llama a la creación? Y en el séptimo día, Dios descansó y terminó, ¿qué cosa? Toda su obra, ¿verdad? Porque él reposó ¿de qué? De las obras que había hecho. En otras palabras, la creación en la Biblia es presentada como ¿qué? Como la obra de Dios. Dios crea en Génesis capítulo 1. Son las obras de Dios. Esa es la obra de Dios, la creación. Lo último que Dios crea, ¿qué cosa Dios crea? El ser humano, específicamente a la mujer, que es la que complementa al hombre para ser la imagen completa de Dios. El ser humano es lo último que Dios crea como la obra de Dios. Y a través de toda la Biblia nosotros podemos ver la obra de Dios. Génesis 1 comienza como, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza el evangelio como también. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahora, después que él dice eso, Juan relata y dice que todas las cosas por él, ¿qué pasó? Fueron hechas. Juan nos está diciendo, nos está ayudando, nos está diciendo, yo estoy hablando aquí del Génesis. Yo estoy aquí presentando un Génesis. Pero Juan tiene aquí dos Génesis. Número 1, el Génesis para referirse a Cristo. En el principio, en el Génesis, era el verbo. Ese principio, ese comienzo del cual Juan habla sobre el verbo, es diferente al principio de la creación del mundo. Porque en el principio era el verbo. Juan está diciendo, cuando era el principio, ya el verbo era Dios. En otras palabras, Juan habla de un principio que no tiene principio. Un principio que no es principio. Nosotros como seres humanos podemos solamente percibir el tiempo basado en nuestra experiencia finita, con lo que comienza y lo que termina. En el caso de Jesús, Juan dice no. En el principio ya el verbo era Dios. Cuando todo comenzó, ya Dios era Dios. El verbo ya existía. Y añade ahora Juan y dice, ese verbo, todas las cosas que fueron hechas, por ese verbo fueron hechas. Y aquel verbo se hizo. Entonces, ¿quién fue que creó todas las cosas? Jesús. ¿Quién hizo la obra de Dios en el Génesis 1? Jesús. Y ahora este hombre ha nacido con ceguera, ha nacido ciego, y las obras de Dios han de hacerse también en él. Lo que ahora Jesús va a hacer, enlazando los dos textos, va a ser una obra similar a la que fue hecha en la creación. Le va a dar nueva vida a este hombre, porque este hombre nunca había experimentado los colores, no había visto los colores, no había visto a su familia, no sabía la forma de su familia, de sus amigos, de las personas que estaban a su alrededor. Por toda su vida no había visto la luz.
Pero ahora lo que Cristo, la obra que Cristo iba a hacer en su vida, iba a hacer las obras de Dios. Y las obras de Dios se traducen en vida. Vida. ¿Sabes? Dios quiere también hacer una obra en ti. Dios quiere obrar sus obras en tu vida. Y el texto nos dice que entre tanto el día dura, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Viene la noche, después el día, ¿verdad que sí? O viceversa también. En el día se puede trabajar, solo durante el día se puede obrar. Cristo estaba diciendo, mientras hay oportunidad, yo debo hacer lo que tengo que hacer. Mientras tienes vida, mi querido, deja que Dios haga en ti lo que Él tiene que hacer. Mientras tú tienes vida, dale tu vida a Jesucristo. No esperes a que seas viejo, no puedas hacerlo para entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Semana pasada fui a un funeral de un señor conocido nuestro que simplemente estaba en su trabajo, iba a comenzar un nuevo trabajo y estaba allí con ellos y su familia estaba en otro lugar de vacaciones, y de repente se desmayó y le dio un infarto fulminante y ahí quedó. Y hablaba sobre la fragilidad de nuestra vida. Nuestra vida es frágil. Nuestra vida es frágil. ¿Cuándo, hermano César, usted pensó que usted se podía caer de sus propios pies? Nosotros no podemos saber eso. Nuestra vida es frágil. Y mientras tenemos vida, debemos dejar que Dios obre nuestras vidas y obrar para la bendición de la causa de Dios, crecimiento espiritual y para la bendición de otros. Aprovecha ahora que tú tienes vida. Llegará el momento en que ya no podrás hacerlo. Conságrate a Dios hoy que tienes oportunidad. Dile a Dios que transforme tu corazón hoy que tienes oportunidad. No dejes que tu corazón se endurezca y se quede duro como el corazón de Nabal. ¿Recuerdan a Nabal? Nabal, el que le negó comida a David. David fue con unos hombres a matarlo. Abigail le dijo, no hagas eso, no derrames sangre así. Ese hombre duro y necio, rebelde. Y esa misma noche le dio un paro al corazón y se quedó allí. Cuando endureces tu corazón, Cristo no puede obrar en tu corazón. Tienes que dejar que Cristo obre en tu corazón. No digas yo soy así, nadie me cambia. No digas eso, deja que Cristo te transforme. Ríndete a los pies de Jesús. Dile, Señor, mira, no puedo, soy malo, ayúdame a ser buena gente. Señor, yo quiero, pero ya estoy tratando, pero no lo logro todavía. Ayúdame, dame un corazón semejante al tuyo. Ayúdame a ser buena gente, Señor. Hazlo antes de que te mueras. Y que tu vida se torne de mal a bien. Hay que trabajar mientras es de día. La noche viene en la cual no se puede obrar, dijo Jesús. Las obras de Dios, quiere Dios obrarlas en tu vida. Pero tienes que dejarle que obre en tu vida. Y Dios tiene la intención. De hecho, Dios es quien quiere tomar la iniciativa, pero no puede trabajar sin tu decisión. Este ciego, si ustedes notan, él no pidió ser sano. Claro, no es que él no lo hizo, pero Juan no enfatiza la necesidad del ciego, sino que enfatiza la disposición divina a sanar al ciego. Es Jesús que lo ve, es Jesús que lo observa,
¿Es Jesús que le hizo a los discípulos? No. Él está así para que las obras de Dios se hagan en Él, sean manifestadas en Él. Y ahora tengo que hacerlo porque llega un momento que no lo podré hacer ya, dijo Jesús. Y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Cristo ahora se presenta como la luz y el ciego está en tinieblas y había estado en tinieblas toda su vida. La tercera y última parte del pasaje dice que, dicho esto, habiendo dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Interesante, ¿no? Y dice que ese lodo con la saliva se lo puso al ciego. ¿Ven otra alusión a la creación? ¿Pueden ver otra alusión a la creación? Dios, Jesús hizo el hombre. ¿De qué cosa lo hizo? Del polvo de la tierra. Hizo lodo para hacer el hombre. O sea, que hay varias alusiones entonces a la creación, a Génesis 1, y ahora Jesús va a hacer lo mismo con este hombre. Le va a dar una nueva vida porque ahora le va a permitir vivir en la luz, ver otra vez. Y el texto nos dice que él escupió en tierra, hizo lodo y le untó con el lodo los ojos del ciego. La saliva es algo despreciable. Es algo que no es muy bien visto, ¿verdad? Usted trata de botar saliva en un lugar donde nadie lo vea a usted. ¿Ok? Los rabinos hablaban sobre la saliva y decían que se maldecía a alguien que pusiera algún tipo de cosas sobre alguna herida con la saliva, ¿ok? Ellos habían tenido ese tipo de ideas. Pero a Jesús no le importó esas cosas que ellos pudieran pensar, los rabinos, pero hizo con su saliva lodo. ¿Saben? La saliva humana es tan peligrosa que es peor que la saliva de un perro. Si no tiene rabia el perro. Hay muchas bacterias en la saliva de una persona. ¿Ok? Y cuando usted es mordido por algún animal, ese veneno está contenido en la saliva del animal. Si tiene rabia, eso es una serpiente, está allí. Pero en el caso de Cristo es todo lo contrario. En la saliva de Jesús hay sanidad. Porque Cristo es la vida. Porque Cristo es el originador de la vida. Él es la vida, en Él se origina la vida. Por lo tanto, todo lo que Él tiene es vida. Todo lo que Él suelta es vida. Cuando una persona tocaba a un leproso, la persona se contaminaba. Cuando Cristo lo tocaba, la persona se sanaba. En vez de él contaminarse, Él traía sanidad al leproso. En vez de tener cosas malas en la saliva, ahora Él traía sanidad a este ciego. Ese es el Cristo que quiero obrar en tu vida. Ese es el Cristo que quiere obrar las obras de Dios en tu corazón. Quiere darte un nuevo corazón para que tú puedas vivir en la luz y no estar ciego una vez más. Dejar de odiar a tu hermano, amar a tu hermano y que puedas vivir en la luz, como dice la palabra, como ya hemos leído. El texto dice que se lo puso en los ojos. El ciego no sabía qué Cristo había hecho porque no podía ver, ¿ok? Pero Cristo hizo lo que iba a hacer, le puso lodo y entonces le dijo, ve y lávate, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Esta historia me recuerda a mí a Eliseo con Amán. ¿Se acuerdan? Naamán, el que tenía lepra y que Eliseo le dijo, ve,
lávate al río Jordán, ¿sí? En otros pasajes que Cristo cura ciegos, el caso de Bartimeo, por ejemplo, Cristo lo sanó con la palabra, vete y eres sano. Otro ciego de Betsaida, él lo sanó con la saliva en las manos, y un ciego fuera del templo, este ciego fue sanado con la saliva y con la tierra. Uno de ellos fue traído, el otro fue por sí mismo. Este ciego, Cristo lo encontró. Y ahora dice que él fue a lavarse en el estanque del Siloé. Él lo envió. Siloé significa enviado. Ahora Jesús envía al ciego. Pero me imagino que mientras él va caminando, mientras alguien lo va guiando, o si andaba con algún bastón, ¿qué hubo pasado por su mente? ¿Qué hubo pensado este hombre ciego, ahora con lodo en los ojos, ¿verdad? Ahora irse a lavar al estanque de Siloé. Él tenía que creer como Naamán. Y dijo, pero hay otros ríos bonitos allá en mi tierra, ¿y por qué me manda este río sucio en el río Jordán? Y los amigos del pero Señor, si te dijera otra cosa, no lo harías. Tú quieres ser sano, vete, haz lo que él dice. Yo imagino a este ciego ahora pensando en su corazón, ¿qué pasaría cuando él se lavara los ojos? Yo creo firmemente que este ciego le creía a Jesús. Este ciego le creía a Jesús. Y por su fe iba a ser sano, como todos los milagros que Cristo hizo. Dios hoy nos dice y nos envía a lavarnos. Pero hemos de lavarnos, ¿sabes dónde? En la sangre de Cristo Jesús. Hemos de lavarnos con el agua de vida que es Cristo Jesús. Hemos de lavarnos en el agua que solamente Cristo puede proveer. Él es el agua de vida. Yo necesito irme a lavar en Cristo Jesús para que yo pueda ver, para que tú puedas ver. Cristo quiere quitar la ceguera espiritual que tú tienes. Cristo quiere hacerte una nueva persona. Cristo quiere darte un nuevo corazón. Cristo quiere darte amor por el prójimo, por los demás, para que tú puedas caminar en la luz. Cristo quiere darte conocimiento de su voluntad y su palabra para que camines y puedas discernir entre el bien y el mal. Cristo quiere darte el conocimiento de su voluntad para que tú puedas entender el camino en el cual tú estás andando. Y la palabra nos dice, lámpara es en pie tu palabra y lumbrera mi camino. A través de la palabra de Cristo, Él quiere alumbrar tu camino, darte vista para que tú puedas ver. No le huyas a Él. Él puede ver lo que tú no puedes ver. Rinde tu corazón y dile, Señor, yo quiero que tú me cambies, Señor. No es posible, Señor, que yo, con todo el que conecto, se me va. Le hago daño. Ayúdame, Señor, cámbiame, transfórmame. Yo no puedo, ayúdame, Señor. Y Él lo va a hacer. Cristo lo puede hacer en tu corazón. Termino con la historia de una señora, de las noticias, que andaba en su carro manejando. Era muy de noche, estaba oscuro, era tarde de la noche. En un tramo largo donde no había gente ni casas. Y detrás de ella venía un truck. Venía un truck de esos grandes. Y la mujer aceleraba y el truck aceleraba, el trailer. O si ella se detenía, el truck se detenía también. Es que ella se atemorizó y comenzó entonces a correr más rápido. Y recuerden que los trucks son altos. El chofer está manejando alto y los carros pues están allá abajo. Hasta que ella vio una estación de gasolina y salió en la salida y el chofer también se fue detrás de ella. Y cuando entró allá y se detuvo el carro y se detuvo el trailer, él salió del carro y salió del trailer y salió donde estaba el carro, donde estaba la señora. Y era que detrás
había un hombre que como que le quería hacer daño a ella, pero ella no lo había visto. Y en la oscuridad, el chofer vio lo que estaba pasando en el trailer y entonces pudo ayudarle, hacerle ver a la mujer por qué le estaba siguiendo detrás. Dios ve las cosas que tú no puedes ver, mi querido. ¿Tú quieres saber que solamente Dios tiene tu vida en sus manos? ¿Tú quieres saber que Dios sabe el día que tú vas a dejar de existir? ¿Tú sabes si ese día es mañana? Eso tú no lo sabes. Yo eso no lo puedo saber. Dios te quiere alcanzar ahora que tú tienes vida. Dios quiere cambiarte ahora. Dios quiere obrar sus obras en tu vida ahora. ¿Quieres tú que Dios obre en tu corazón? ¿Quieres tú que Dios te transforme? ¿Tú quieres que Dios toque tus ojos para que tú puedas ver y ya no seas ciego espiritualmente? ¿Quieres, como dice Jesús, compra de mí colirios para que tú puedas ver? ¿Quieres hacer eso en esta tarde? ¿Sí? ¿Lo quieres hacer? Si lo deseas, quiero invitarte a que te arrodilles conmigo para orar y concluir en esta mañana, esta tarde. Padre bueno del cielo, gracias Señor por tu palabra, porque nos has hablado a través de ella. Señor, vemos cómo Jesús sanó a este ciego, le dio vida una vez más para que pudiera ver lo que nunca en su vida había experimentado. Señor, tal vez nosotros necesitamos experimentar una vida diferente contigo, cosas que no hemos visto todavía. Nosotros queremos, Padre, llegar a ver cosas que ojo no vio, cosas que oído nunca oyó. Por eso, Señor, queremos pedirte que obres tus obras en nuestras vidas. Transfórmanos, oh Señor. Danos colirio para poder ver. Danos visión espiritual. Danos percepción espiritual. Permítenos, oh Señor, estar disponibles para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítenos, oh Dios, estar dispuestos a que tú pongas en nuestros ojos la visión que nosotros necesitamos. Esta tarde también, Señor, queremos que tú nos ayudes a entender que fuimos hechos con un propósito. Y a pesar de que no podamos siempre entender el sufrimiento humano, podemos saber que tú estás con nosotros en cualquier circunstancia y que quieres, Señor, hacer cosas en nuestras vidas si nosotros te lo permitimos. Permítenos, Señor, darte esa oportunidad en nuestro corazón. Y como este ciego que pudo ver por lo que sí hizo Jesús en su vida, que también nosotros podamos ver por lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Gracias te damos una vez más. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.